Queridos hermanos, sean bienvenidos a estos diálogos desde la fe y en esta oportunidad vamos a partir de una pregunta. ¿Las oraciones repetitivas son antibíblicas? Quiero comenzar con el pasaje bíblico más recurrente que desde algunos grupos protestantes utilizan para desautorizar, para condenar cualquier letanía, oración, salmo responsorial, básicamente toda fórmula que se recite de memoria en la liturgia católica, catalogándola como antibíblica e hija de una contaminación pagana posterior a la era apostólica. Es el pasaje de Mateo capítulo 6, versículos 7 y 8. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Si queremos encontrar el sentido auténtico de estas palabras de Jesús, va a ser mejor no quedarnos con estos dos versículos solamente y meditar el discurso completo. Vamos a leer de ese mismo capítulo del 6 los versículos que van del 5 al 10. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te premiará. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Ustedes, pues, recen así. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Cuando nos dejamos de tapar un oído y empezamos a escuchar con los dos, podemos tener el panorama mucho más completo. Jesús no está poniendo en tela de juicio las oraciones elaboradas de antemano. Está criticando a los que viven una religiosidad externa basada en apariencias, sin sinceridad entre lo que aparentan y su forma de vivir. Jesús lanza una crítica a los hipócritas que no son, mal que les pese a muchos protestantes, los católicos que rezan el rosario, sino aquellos que no sienten a Dios actuando en su interior porque no se lo permiten, pero hacia afuera pretenden dar una imagen de que son más religiosos que los demás. Fruto de esta concepción deviene la recomendación de que no oren en público, sino privadamente, y que no lo hagan de forma verborrágica, sino desde el corazón. Podemos ver que Jesús no rechaza la repetición de palabras, sino que condena la falta de una interioridad sólida, que conduce inevitablemente a la persona a cumplir con la oración como un mero formalismo. Esto es lo que siempre se ha sostenido en la Iglesia Católica y voy a aprovechar al respecto las palabras de San Cipriano de Cartago, quien a mediados del siglo III escribió lo siguiente: cuando oramos, nuestras palabras y peticiones deben estar bajo disciplina, observando quieta y modestamente, porque la característica de un hombre desvergonzado es hacer bullicio con sus gritos.
Si repasamos el final del pasaje citado del Evangelio de Mateo, podemos notar que Jesús, como parte del proceso de instrucción a los apóstoles, les enseña el Padre Nuestro, oración que sería repetida infinidad de veces por los cristianos desde los inicios mismos de la Iglesia, cuya constancia histórica puede encontrarse en la Didaché, compuesto entre los años 65 y 80 y considerado el primer catecismo escrito. En ese documento podemos comprobar que la Iglesia primitiva enseñaba la oración del Padre Nuestro a los catecúmenos. Seguramente ante estas explicaciones un protestante continuaría alegando que Cristo aconseja no rezar como los paganos, subrayando además lo extenso de esas oraciones. Lo que acá nadie debería pasar por alto es la diferencia inconmensurable entre la oración del católico y la del pagano, porque el pagano reza a un Dios muerto, pidiendo favores a una deidad inexistente cuyas necesidades nunca iban a encontrar eco. Esto es totalmente opuesto a lo que hace un católico que le reza, le pide, se comunica con el Dios de la vida. Jesús en ningún momento propone a los suyos que oren como ordene su corazón, que sintonicen sus energías con el amor del Padre. Muy por el contrario, les ofrece una fórmula para comunicarse con Dios antecedida por una indicación clara. Oren así. Vamos a recorrer distintos pasajes de la Escritura para ver si tiene asidero esta afirmación protestante de que las oraciones repetitivas son opuestas al deseo del Padre. Tengamos en cuenta, primariamente, que los salmos son un ejemplo concreto de oraciones que insisten en las mismas expresiones, en muchos casos cada 2 o 3 versículos. Sirve como ejemplo el Salmo 136, que es un himno de acción de gracias que se canta al final de la fiesta de la Pascua judía, donde se hace hincapié en dar gracias al Señor de un modo que, a juicio protestante, sería un ejemplo antibíblico dentro de la propia Biblia. Para no caer en una redundancia infértil, comparto los 3 primeros versículos que sirven como ejemplo. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor perdura para siempre. Den gracias al que es Dios de los dioses, porque su amor perdura para siempre. Den gracias al Señor de los señores, porque su amor perdura para siempre. Si alguien quiere buscar este salmo y leerlo hasta el final, va a comprobar que en todos los versículos aparece esta misma expresión, es decir, porque su amor perdura para siempre. Como los hermanos separados siempre encuentran objeciones a presentar si compartimos una sola referencia, voy a ofrecer más ejemplos que avalan que Dios no condena las repeticiones. Veamos por caso cómo actúan los ángeles en el cielo delante del trono de Dios. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Cada uno de los 4 seres vivientes tiene 6 alas llenas de ojos alrededor y por dentro, y no cesan de repetir día y noche: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, aquel que era, que es y que viene. También podemos encontrar una referencia muy similar en el libro de Isaías en el Antiguo Testamento, donde los ángeles repiten las mismas palabras de alabanza día y noche. Esto es del capítulo 6, versículos 2 y 3. Por encima de él había serafines. Cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 los pies, y con las otras volaban.
y gritaban respondiéndose el uno al otro: Santo, santo, santo es Yahvé de los ejércitos, su gloria llena la tierra toda. Después de estos ejemplos, volvamos al propio Jesús, nuestro modelo a seguir. Ahora es Él mismo quien va a llevar a la práctica en el huerto de Getsemaní las supuestas oraciones prohibidas. Mateo capítulo 26, versículos 43 y 44. Volvió otra vez donde los discípulos y los encontró dormidos, pues se les cerraban los ojos de sueño. Los dejó, pues, y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. San Pablo va a seguir este ejemplo de Jesús con un agregado. Vamos a compartir el pasaje de Hechos capítulo 16 versículos 25 al 28 y vamos a ver si este tipo de oración merece una respuesta positiva delante del Señor. Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios y los demás presos los escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Se despertó el carcelero y vio todas las puertas de la cárcel abiertas. Creyendo que los presos se habían escapado, sacó la espada para matarse, pero Pablo le gritó: «No te hagas daño, que estamos todos aquí». San Pablo estaba encarcelado y cantaba himnos, es decir, oraciones o composiciones que lógicamente no eran improvisadas por él. Oraciones que habían sido compuestas por otra persona. Y el resultado de esta acción fue un temblor tan fuerte que las puertas se abrieron de golpe y las cadenas de los presos se soltaron. Entonces, la fórmula vilipendiada por los protestantes no solo no es rechazada por Dios, sino que es una oración que abre las puertas que muchas veces están cerradas. A todo lo expuesto agreguemos que los términos orar y rezar aparecen como sinónimos en cualquier diccionario que se consulte, incluido, claro está, el de la Real Academia Española. Basta que cualquier persona ponga ahora mismo en el buscador sinónimos de rezar para comprobar lo que estoy diciendo. Desde un punto de vista lingüístico, ambas palabras tienen el mismo significado, que más allá de algunas modificaciones puntuales es dirigirse mentalmente o de palabra a una divinidad o a una persona sagrada, habitualmente con el objetivo de realizar una súplica. Orar proviene del latín orare, mientras que rezar del latín recitare, del que también proviene la palabra recitar. En cuanto a las definiciones en latín, en el primero de los casos, en el caso de orar, hablamos de pronunciar una fórmula ritual, una oración, una defensa en un juicio. Y en el caso de rezar, se explica como leer en voz alta y clara. Notemos entonces la proximidad de ambas expresiones en su origen. Con el tiempo, en los países latinos, en las lenguas románicas, se fue imponiendo para orare el sentido de rezar como hacer una súplica u oración de contenido religioso. La liturgia católica utiliza en más de una ocasión el oremos, que puede traducirse de cualquiera de las dos formas, oremos o recemos, por lo ya mencionado de que se trata esencialmente de la misma acción. No tengo mucho más para decir en esta ocasión. Considero que esta cuestión adquiere relevancia a partir
de la búsqueda sistemática de algunos protestantes de encontrar o de fabricar detalles que los diferencien de los católicos. Ante los ejemplos que estuvimos compartiendo, nadie con sentido común puede pretender desautorizar nuestra forma de comunicarnos con el Señor tachándola de contraria a la fe verdadera. Si un seguidor de Cristo quiere imitarlo a la hora de elevar una oración, repitiendo la súplica, nadie puede decir que esto no se debe hacer. ¿O será que en el fondo hay quienes se creen superiores al propio Cristo? Sean todos ustedes muy bendecidos.